Vamos a justamente darle la bienvenida a nuestro primer invitado. Así es, Nelida. Vamos a conversar inmediatamente con César Muñoz, director asociado para las Américas de Human Rights Watch, que nos acompaña vía Zoom y precisamente le damos la bienvenida. Doctor Muñoz, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros en Nativa Fondo. Queríamos empezar preguntándole sus primeras impresiones sobre esta decisión de suspender por 8 meses al fiscal Rafael Vela. Buenas noches. Mire, nosotros estamos muy preocupados por la situación en el Perú en general, por esta ofensiva contra la independencia judicial, y vemos esta decisión de hoy, esta suspensión al fiscal Vela, como parte de esos esfuerzos por neutralizar a personas que actúan con independencia dentro del sistema judicial. Es una decisión nefasta, que debilita la lucha contra la corrupción en el Perú, y estoy seguro de que está siendo celebrada por personas que están involucradas en malversación de fondos, por las mafias que se han infiltrado en el sistema político del Perú, y debería ser lamentada por todos los peruanos y peruanas. Claro, y en esta oportunidad son justamente estas organizaciones como las que usted también es parte, las que están evidenciando su preocupación respecto a al caso que atraviesa nuestro país. Pero, a ver, políticamente hablando, ¿qué otras organizaciones en nuestro país, de manera interna, tendrían que tomar la batuta para evitar o parar de esta suerte de cadena que viene sucediendo en nuestro país con todo lo que tenga que ver con el aparato judicial? Pues mire, el primero que tendría que reaccionar es el gobierno, porque el gobierno peruano tiene una responsabilidad de defender la democracia, la separación de poderes, las instituciones democráticas, y lo que estamos viendo es un silencio cómplice con estas medidas contra la independencia judicial y acciones muy preocupantes del Congreso. La sociedad civil peruana, o sea, yo veo muchos sectores que están profundamente alarmados por lo que está ocurriendo, y a nivel internacional también. O sea, nosotros, Human Rights Watch es una organización internacional sin vínculos políticos, es independiente, y estamos muy volcados y muy pendientes de lo que pasa en el Perú, porque vemos al Perú yendo por el camino de Guatemala. Es un camino que es terrible para la democracia y para los derechos humanos. Es un camino que lleva a grupos de poder a tomar y a dominar instituciones democráticas, de forma que al final los ciudadanos pierden derechos y libertades fundamentales. Tenemos que evitar que la situación en Perú se deteriore aún más. Así es, señor Muñoz, y en ese sentido, Nélida hacía el comentario de que instituciones importantes de la sociedad civil, como por ejemplo el Colegio de Abogados, que pensaría uno que debería ser uno de los primeros llamados a pronunciarse frente a un caso que le atañe directamente, guarde silencio en estas circunstancias. Pero desde otro lado vemos que la indignación no pasa de las redes sociales y que la calle lamentablemente continúa pasiva, sin posibilidad de movilización o sin una movilización espontánea, un liderazgo que permita conducir de alguna manera a la población a manifestar esta indignación en vista de que se está atacando algo que es fundamental como uno de los poderes del Estado que garantiza precisamente el Estado de Derecho en toda democracia que se precie de serlo. Sí, pero yo creo que en parte eso también es debido a la falta de información que existe y yo diría las mentiras que circulan en el Perú. Lo que ustedes están haciendo, por ejemplo, diciendo a las claras lo que está pasando en el país, haciendo un debate serio de las acciones que se toman, yo creo que es muy útil para informar a la sociedad. Y yo, o sea, al final, este caso del fiscal Rafael Vela es un caso sobre libertad de expresión y sobre rendición de cuentas a la sociedad. O sea, el fiscal Vela está siendo suspendido por 8 meses, no porque haya evidencia de que es corrupto, no hay audios comprometedores, no, él está siendo suspendido por hacer una crítica a una decisión judicial que tiene todo el derecho de hacerla, igual que el abogado defensor
en ese caso, también puede criticar una decisión judicial. Y lo que se está haciendo con este proceso es intentar acallar y silenciar a los fiscales de forma que no rindan cuentas a la sociedad, que la sociedad no sepa lo que está pasando. O sea, es muy preocupante y creo, como digo, que es parte de una ofensiva mayor contra la independencia judicial, y eso nos debería preocupar a todos, porque sin una justicia independiente no hay defensa de los derechos humanos. Claro, la preocupación está por parte de la misma población, pero vamos, reiteramos una vez más, es la sociedad civil quien tendría que ponerle o coger al toro por las astas para mostrar su indignación respecto a lo que sucede. Y este tema acarrea consecuentemente los casos que justamente venía llevando el fiscal Rafael Vela en materia de corrupción. ¿Qué es lo que podría pensar también, Paco, las personas que están siendo investigadas por parte de este fiscal? Mire, yo creo que deben de estar celebrando hoy por la noche, ¿no? Los casos que lleva el fiscal Vela son casos muy complejos, de un impacto enorme en la sociedad, porque afectan a personas con mucho poder. Son casos que se demora en investigar, que tienen, o sea, son muy, muy voluminosos, y sin duda esta decisión los va a atrasar o los va a descarrilar, yo diría. Existe claramente ese riesgo. El señor Vela, con esta suspensión, estaría más de 8 meses sin poder recibir ningún ingreso, y no puede trabajar como abogado por los conflictos de intereses que hay y las reglas que existen dentro del Ministerio Público. Entonces, realmente, esta decisión, que es infundada y arbitraria, lo que está haciendo es empujándole al fiscal Vela a que renuncie. Eso sería muy perjudicial para el avance de los casos que él lleva. Pero además de eso, doctor Muñoz, perdón, yo quería comentarle respecto a una serie de modificaciones que se han hecho también por parte del Ejecutivo en el cuerpo legal de nuestro país, que por ejemplo flexibilizan las penas efectivas, en algunos casos para penas mayores de 12 años, es decir, personas que antes tenían que cumplir una pena efectiva, en este momento podrían cumplir un arresto domiciliario o una suerte de comparecencia con restricciones, lo que evidentemente es una flexibilización también evidente y grosera de las penas que deberían ser sancionadoras y ejemplificadoras a las personas que han cometido algún tipo de delito de corrupción en particular. Y con estas modificaciones que el mismo Ejecutivo está promoviendo, de alguna manera también está siendo laxo con estas sanciones y está dándole pase a la impunidad. Sí, el tema de las sanciones habría que ver a quién está beneficiando, ¿no? O sea, realmente se necesita una investigación para ver cuál es la motivación de eso. O sea, no puedo decirlo porque lo acaban de anunciar y no se ha hecho ese estudio, ¿no? Yo creo que es muy importante que los casos avancen, que lleven a la pena, que haya sanción, ¿no? Ese es el problema fundamental aquí en el Perú, es el problema de la impunidad. El tener una pena es clave. Ahí, ¿cuánto va a ser la pena? ¿Cuánto tiempo van a pasar en prisión? Es otra cuestión, ¿no? Pero por lo menos que haya esa pena, que haya esa sanción al corrupto, ¿no? Que tenga que devolver el dinero. Eso es fundamental. Así es, y en ese sentido, y yo quería comentar las palabras de Antonio Maldonado, el ex procurador anticorrupción, que precisamente ha sido entrevistado por el diario La República, y que tiene una frase que a mí me parece sumamente preocupante, a la vez que contundente. Dice: con la fiscal Benavides el Ministerio Público está perdiendo de manera acelerada independencia. ¿Concuerda usted con lo que dice el ex procurador Antonio Maldonado en esta entrevista, doctor Muñoz? Yo creo que quien está perdiendo independencia claramente son los fiscales, que están siendo... O sea, un fiscal, ¿no?, tiene que tener independencia para hacer su trabajo sin tener influencia política y sin que se piense dos veces tomar una decisión u otra dependiendo de las consecuencias que vaya a tener para él o para ella personalmente.
O sea, lo que quiero decir es que con este tipo de decisiones, como la que vemos hoy, la suspensión, realmente esto es un mensaje para todos los fiscales del país, de que primero se tienen que callar y que si toman decisiones que van a perjudicar a alguien con poder, pueden llevar a represalias. Eso es un ataque contra su propia independencia. Y hemos visto otros ataques similares, por ejemplo, de la destitución o la inhabilitación de la fiscal Zoraida Ábalos realmente no estuvo justificada. Fue en base a una decisión que ella tomó, a una interpretación de la ley. Si un fiscal no puede interpretar la ley según su propio criterio, su base jurídica, y va a ser otra persona que lo va a interpretar por ellos, entonces estamos eliminando la independencia de los fiscales. Y eso es perjudicial porque al final en los casos no se van a juzgar en base a la ley, sino en base a quién puede influir en el fiscal. Eso es acabar con una justicia imparcial. Yo creo que este mensaje final, doctor Muñoz, deja en claro que los fiscales tienen que estar en línea, pero en una línea del lado oscuro, ¿no? Por todo lo que ya se han venido evidenciando. Y de hecho esto va a generar también la indignación que ya, bueno, se ha evidenciado de alguna forma. Sin embargo, hay todavía bastante que evidenciarlo más adelante. Agradecemos, doctor Muñoz, muy gentil con nosotros aquí en Nativa Fondo. Gracias a ustedes.